La Ley Orgánica 590-16 estableció un cambio importante en la estructura policial. Eso indica que el director general de la policía solo puede ocupar el cargo por un máximo de 2 años. No es una recomendación ni una costumbre, es un límite claro que fue diseñado para renovar mandos, para evitar la perpetuación en funciones y también así fortalecer la institucionalidad. Cumplido ese plazo, la ley también dispone que el oficial debe pasar automáticamente a situación de retiro. Entonces, y sobre todo aprovechando que trascendió lo de la libertad condicional, la posible libertad condicional de quienes estuvieron implicados en el asesinato de esas personas en Santiago, hacemos la pregunta, y es: ¿cuándo debe ser sustituido el actual director de la Policía Nacional? ¿Qué dice el público? Yo creo que la ley es clara en ese aspecto. Hay que decir que eso tiene una historia, porque eso no es reciente. O sea, es reciente, perdón, que se exija un cambio de director de la Policía Nacional, que en esa misma ley también cambió ese mote anterior de jefe, que no debió estar nunca, ¿verdad? Pero en un momento tuvimos jefes o directores de la Policía Nacional que parecían hasta eternos. Sí, así. Y que lo que los quitaba no era un plazo de la ley, sino que se calentaba la situación, correcto, de seguridad, que muchas veces venía también de sectores internos de la Policía Nacional, que eso se decía cuando aquí se recrudecía la situación de seguridad ciudadana. Todo el mundo decía, eso es que quieren hacer saltar al jefe de la policía. Todo el mundo lo decía. Y en más de una ocasión se vio que se sacó del retiro a un ex jefe de la policía para ponerlo ahí otra vez. ¿Te refieres a Candelier? Me refiero a Candelier, me refiero a Pérez y Pérez. Me refiero, o sea, no era un asunto tan aislado. Que yo te voy a decir una cosa, para mí el director de la Policía Nacional debería ser un nombre ni siquiera común para el ciudadano, en términos de conocimiento. Sí. Quien debería dar la cara por la seguridad ciudadana, como pasa en todos los países organizados, en este caso es la ministra de Interior y Policía. Que yo creo que Faride ha asumido mucho esa vocería. Yo creo que sí. Creo que ha asumido muchísimo esa vocería y dar la cara. Sobre todo después que el presidente de la República determinó lo de las reuniones semanales, que vino... La Fuerza de Tarea Conjunta. La Fuerza de Tarea Conjunta y demás, que vino a realizarse luego de que hubo una andanada de situaciones de seguridad en el país. Pero, para responder tu pregunta, yo creo que ya el plazo se cumplió. Probablemente el presidente está buscando a quién es que va a poner, porque normalmente se busca una persona cercana, obviamente, al presidente, en términos de ideología. Y en los próximos días deberemos ver ese cambio. ¿Cuál es la diferencia entre, de funciones de la ministra de la policía y del jefe de la policía? Bueno, el director de la policía tiene unas funciones claras, que es mantener el control de los cuerpos policiales para cuidar de la seguridad interna del país, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo externo, que eso tiene que ver es el Ministerio de Defensa. Y la ministra de Interior y Policía tiene la función de supervisar el trabajo que hace la Policía Nacional, pero además otras cosas más. Los cuerpos de bomberos tienen una coordinación por parte del Ministerio de la Policía, la Dirección de Migración. Migración, el tema de control de armas, también las gobernaciones provinciales son parte del Ministerio de Interior y Policía. Es decir, hay más cosas que le toca a la ministra de Interior y Policía coordinar, y que por eso es que digo que la cara, porque la política es ella y es quien ocupe ese cargo, sea Faride Raful o sea quien sea, debe ser esa persona la que dé la cara a la ciudadanía sobre las situaciones de seguridad nacional. Muchas veces, yo lo dije incluso cuando asumió la misma Faride, yo decía, el problema que va a enfrentar Faride Raful como ministra, que le hubiese tocado a cualquiera, no solamente a ella, es que estamos acostumbrados a que el director de la policía despache con el presidente. Eso era así siempre. Sí. El director de la policía, al que lo llamaba era el presidente. Mire, venga, infórmeme, qué es lo que pasa. Vamos a resolver esto que se me está complicando. Las encuestas dicen que la seguridad ciudadana es la mayor preocupación. O sea, eso era normal. Restando la autoridad al ministerio, al ministro de Interior y Policía, que es quien debe. Pero yo creo que el ministro feliz hasta cierto punto, porque le quita ese fuego encima. Claro, pero no debería ser. Porque ahora Faride coge un fuego que antes no cogía ningún ministro. 100%. Se lo reconozco. 100%. Se lo reconozco. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, Faride Raful y yo, pero yo le reconozco que ella ha cogido un fuego que al que le tocaba era al director de la policía, y que eso ha permitido que el director de la policía te dé risitas. Porque tú sales a la calle y preguntas, ¿quién es el director de la policía? Estoy seguro que poca gente te dice el nombre. Sobre todo este último. Ha pasado cuando antes Candelier era un nombre común en la República Dominicana. Tú dijiste Pérez, qué sé yo, mucho más. Guzmán Fermín.
perdón, Alberto Ten, que es el de... Alberto Ten. O sea, pero este último, hasta yo mismo, como que a veces se me va el nombre, porque el rol que ha asumido Farideh ha sido muy, muy, muy activo. Y es lo que tú dices, ya ese protagonismo que tiene el jefe o director de la policía, en este caso ha pasado a un segundo plano y yo lo veo bastante bien. Le hizo un favor. De hecho, para quienes no saben, es el general Guzmán Peralta, que está ahí juramentado desde el 14 de noviembre del 2023. Es decir, o sea, hoy se cumplen 2 años. Efectivamente. Por eso digo que en cualquier momento el presidente tendrá que hacer una sustitución. Porque también pasa lo mismo con la ley del Ministerio de Defensa, que antes de la ley vigente actual no había un plazo para sustituir al ministro de Defensa. Ahora sí, tiene 2 años, igual que la ley de la policía, pero en el caso del ministro de Defensa sí se puede renovar por 2 años más. En el caso de la Policía Nacional solamente son 2 años. ¿Qué permite eso? Permite que haya una renovación en las filas de la policía. Porque el que es director, cuando cumple sus 2 años, sale retirado. Y eso abre espacio para otro general, porque un general asume como mayor general y asume la dirección de la policía y permite que otros generales puedan tener movilidad dentro de la policía. Pero también, en el contexto actual de que el presidente de la República ha sido muy enfático en su reforma de la policía, que ha sido uno de sus mayores proyectos, bueno, pues yo creo que se necesita gente diferente en la Policía Nacional. Creo que ayer, Iván, tú me corregirás, el presidente juramentó, graduó 2.421 personas que se integran a las filas de la policía, sumando un total de 6.500 formados, o sea, de lo que es la reforma policial, que hay un nuevo, digamos que un nuevo pensum, un nuevo currículo. Que duran 6 meses entrenados en vez de 3. Yo eso lo aplaudo. Yo he visto grupos de esos que toman formación en Pucamaima. O sea que sí, yo he visto cohortes que agotan un proceso de formación allá. Y yo creo que es fundamental que tengamos policías con nivel de educación como demandan nuestros tiempos. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor jefe de la policía hasta ahora? Wow, qué pregunta. Y no de que por favoritismo, no, por resultado. Va a depender mucho de tu visión de lo que debería ser la Policía Nacional. Hay gente que entiende que la Policía Nacional debe ser mano dura, represiva, y cuando llega un jefe de la policía, un director de la policía con esas facultades, bueno, pues lo aplaude. Pero vamos a tomar una llamada en lo que pensamos quién es nuestro favorito. Buenos días. Colgó. Bueno, pero decía eso, que hay gente que le gusta que sea mano dura y hay gente, por ejemplo, que recuerda mucho a Guzmán Fermín, que le decían el cirujano, que ahora está en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, con el presidente Leonel Fernández. Guzmán Fermín era mano dura, le tocaron casos de alto perfil. Bueno, yo creo que a él le tocó el de Figueroa Agosto. El cirujano. Me parece que Candelier también está en la Fuerza del Pueblo. Yo creo que Candelier fue como el más famoso. Sí. Candelier realmente sonó mucho, sobre todo. Metió a su papá preso. Candelier metió a su papá preso. Por tala ilegal de árboles. Ah, mira que bien. ¿Really? Wow. Sí, ya tú puedes saber. No, pues ya ganó Candelier. Ganó Candelier. Pero ahí va, como te decía Fran, va a depender mucho de tu visión de jefe de la policía. Definitivamente, yo recuerdo que Candelier era un terror. Vamos a tomar la llamada ahora. Buenos días. Buenos días, su nombre. Saludos, señores. Mira, lo que veo aquí con este tema es la contradicción entre la calidad contra la diversidad, porque literalmente luego de 2 años esa persona pasa en retiro. No sabemos si fue un tremendo director o qué. O sea, no importa si tú tienes buenas capacidades, literalmente te sacan de las filas solo para renovar sin importar las capacidades. Entonces ahí veo como una dicotomía entre cantidad versus calidad. Gracias, comentario. Gracias. O sea, que te sacan del puesto, no importa si tú estás desarrollándote de manera exitosa por el tiempo que tú tienes que cumplir. Porque es como para cuidar, es para cuidar que no se perpetúen ahí, que luego como dicen, tú quieres darle poder a una persona, ponlo ahí mucho tiempo y al final se pueden hasta corromper. Entonces, yo creo que para cuidar eso, que la ley dice 2 años y se va para su casa. Pero en 2 años, ¿tú crees que verdaderamente una persona Yo lo veo poco, honestamente. Exacto. Eso es lo yo lo veo, 2 me parecen poco, pero... Yo creo que igual que el Ministerio de Defensa pudieran ser renovables. O sea, pudieran ser un segundo mandato. Ratificarlo 2 años más, por ejemplo, pero no más de 4. No veo por qué no. Sin embargo, yo entiendo que como toda institución debe haber un plan, es decir, debe haber una planificación del tiempo
y quien asuma la dirección, quien asuma el liderazgo, pues debe continuar con ese plan, aportar obviamente lo que corresponda, hacer los ajustes necesarios, pero una institución, y sobre todo una institución como la Policía Nacional, no debe cambiar políticas ni directrices porque llegó un director nuevo. O sea, entiendo que debe regirse por ese, en este caso sobre todo, que hay una reforma en curso, debe regirse por la planificación de esa reforma en el tiempo y no puede afectar que entre un director nuevo. Y ahí es donde entra la responsabilidad del ministro, como, digamos, como quien Supervisor, cubre toda esa área. Claro, quien lleva la política de seguridad ciudadana. Correcto.